Abra su Biblia en libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Libro de Hebreos. Espero que usted esté leyendo algunas porciones del libro de Hebreos para cuando venga a la iglesia ya venga adelantadito en lo que es la lectura de la palabra. Amén. Quisiera leerlo en 3 versiones. Dice la versión esta, Hebreos 6, 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La otra versión dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y la otra versión más al día dice, esta confianza que nos da plena seguridad es como el ancla de un barco que se mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Te lo voy a leer esta última, creo que está en la pantalla. Dice, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla del barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento para primeramente darte gracias, Señor, por lo bueno, lo misericordioso, lo compasivo y aún lo paciente que has sido para con nosotros, Señor. Dios, gracias. Gracias, Dios, porque hoy día podemos testificar, Señor, de que las bondades tuyas y las promesas tuyas son fieles, oh Dios. Que tú has bendecido nuestra vida de una manera personal, particular e individual, como has bendecido nuestras vidas en el núcleo de la familia, Señor. So Dios, Padre, gracias. Porque hoy día podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. So Dios, hoy día, Señor, trajimos cantos de alabanza y de adoración a tu nombre, Señor. Dando honra y gloria, Señor, a quien solamente la merece, que eres tú, oh Dios. Ahora pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos mirar y entender tu preciosa palabra, Señor. Es a través de ella, Señor, que tú ministras nuestras vidas, que tú, Señor, tratas con nuestras vidas, Señor. So Dios, obra, Señor, hoy día, Señor, que la prédica de tu palabra, Señor, pueda hallar un lugar especial en el corazón y en el espíritu de tu hijo y tu hija, Señor. Tu palabra dice, Señor, que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que le enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Y aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So Dios, aquí estamos, Señor, para ser alimentados y más que alimentados, ser ministrados. Te lo pido, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda esa iglesia dice, amén. Puede sentarse, no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que está a un ladito de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale que bendecido me siento de estar a tu lado. Ojalá y te pueda tener por toda la eternidad como mi vecino, para que juntos nos tomemos un cafecito y un pancito en la mañana. Alabado sea el Señor. Amén. Mantenga su Biblia abierta en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, porque quiero hablar acerca de la esperanza, una ancla firme y segura. La esperanza, una ancla firme y segura.
Usted sabe que las anclas son un componente bien esencial, bien especial en la navegación. Las anclas. Las anclas son aquel instrumento o aquella parte que trae el barco que ayuda a que cuando viene la tempestad a los mares, cuando se levantan las grandes olas, el ancla le da estabilidad, firmeza y seguridad al barco. ¿Me está siguiendo? Cuando pensamos en anclas, pensamos en mares, océanos. Pensamos en barcos, pensamos en anclas. Cuando pensamos en todo eso, pensamos en tormentas. Porque el ancla es la que le da estabilidad y seguridad al barco durante las tempestades. Ahora, si algo quiero que usted aprenda hoy día es esto. Y si usted aprende esto hoy día, me doy por bendecido. La ancla en el barco, las anclas cuando se tiran a la mar, no detienen las tempestades, pero dan estabilidad al barco. Se lo voy a decir una vez más. Cuando el ancla es tirada en la mar, no detiene las grandes olas, no detiene las tempestades, no detiene esos huracanes, no detiene nada de eso, pero sí le da al barco estabilidad, firmeza y seguridad. Yo quiero que meta eso en su mente y en su corazón, porque hoy día yo quiero que usted salga de aquí, aunque usted tenga una tempestad, esté viviendo dentro de una tempestad, o está mirando que a usted viene una tempestad, o usted está saliendo de una tempestad, usted sepa, como dice la Biblia, que tenemos que bregar con estos tiempos difíciles. Y el ancla, dice la palabra del Señor, es algo que nos da a nosotros esa estabilidad. Hay una ancla en la navegación que le llaman el ancla de la tempestad. El ancla de la tempestad. Porque hay diferentes tipos de anclas. Y hay una ancla que es especial para los momentos o los tiempos tormentosos. Hay una ancla especial que sirve para los momentos cuando las olas se levantan y los mares están embravecidos. Hay una ancla especial. Y cuando yo veo en la Biblia, Pablo, recuerde esto, está tratando con un grupo de personas que están considerando volver atrás. Él está tratando con un grupo de personas que están contemplando la idea, la posibilidad de volver a su antigua vida. Eso es lo que está pasando en el libro de Hebreos. Cuando usted lee el libro de Hebreos, cuando usted lo lee, usted va a encontrar en cada página del libro de Hebreos lo que el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos está tratando. Y él está tratando de motivar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se mantenga firme y estable en lo que habían creído. No me escuchaste. Pablo, el escritor de Hebreos, él está hablando acerca de cómo mantenerse uno firme, sólido en los momentos difíciles. Porque quiera usted o no, en esta vida vamos a enfrentar tormentas. En esta vida vamos a enfrentar problemas y necesidades. En esta vida vamos a enfrentar enfermedades y presiones en esta vida. Sea que seamos inconversos o seamos convertidos al cristianismo. Sea que seamos personas que tenemos fe en Cristo Jesús o personas que no tenemos fe en Cristo Jesús. A todos nos van a venir las tempestades. A todos nos van a venir esos momentos difíciles de necesidad o de enfermedad o de presión en estas vidas. Todos. Cada uno de nosotros. No importa dónde nos encontremos en nuestro caminar con el Señor, vamos a enfrentar estas situaciones y vamos a necesitar nosotros una esperanza, una ancla segura que nos da estabilidad y firmeza en los momentos difíciles. ¿Puede decir amén, hermano?
Amén. Quiero poner una buena base a la enseñanza hoy día, porque quiero que salga de aquí hoy día y diga: Señor, gracias por el ancla de la esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque aunque ahorita no veo nada, Señor, está oscuro y las olas se han levantado, Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a mantener firme, sólido y seguro en medio de la tempestad. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, hablando de esto, dice primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva. Él habla de una esperanza viva, una esperanza que en realidad está activa en la vida de nosotros como creyentes. Sí, la esperanza es una completa confianza en Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? La esperanza es una expectativa a las bondades de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza es vivir con seguridad cuando miramos hacia el futuro, y vivir con seguridad aun cuando no conocemos el futuro. Te lo voy a decir una vez más. El ancla que Pablo habla en esta porción está hablando de la esperanza viva que Pedro habla también, y está diciendo que la esperanza es vivir en seguridad al mirar hacia el futuro que es incierto, y mirar con seguridad y con confianza al mirar que aun cuando no conocemos lo que viene, estamos seguros. La esperanza. Dice Hebreos, comienza el versículo 18. Él nos hizo, dice, lo hizo así para que mediante la promesa. Nota esto. El escritor de Hebreos sienta algo bien sólido aquí. Y él dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento. La promesa y el juramento, que son dos realidades inmovibles en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un estímulo poderoso que, buscando refugio, nos aferremos a la esperanza. Nota esto. El escritor de Hebreos dice a las personas que iban a leer esta porción o esta carta que él les envía, que estaban considerando dejar los caminos de Dios, que estaban considerando volver a los rituales, volver al judaísmo, que estaban considerando volver a su antigua vida. Él les dice, miren a los escritores, a las personas, a los que iban a leer, a los lectores, él les dice, la verdad es esta, que mediante la promesa y el juramento, de Dios, él dice, estas dos realidades donde Dios es imposible que mienta. En otras palabras, cuando Él ha dicho que va a hacer algo, Él lo va a hacer, porque Él lo ha prometido y lo ha juramentado. ¿Me está escuchando, iglesia? Y luego dice, tenemos esto firme, como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina. El ancla es la que nos da seguridad a nosotros. Y el ancla, el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos y Pedro y otros, Jesucristo mismo, nos habla acerca de que la esperanza que tenemos en el Dios que conoce el futuro nos da estabilidad en nuestras vidas. Porque créame o no, y yo sé que usted lo ha experimentado, si usted no se ancla en Dios, va a vivir una vida de desánimo, de desaliento, de desesperación y de depresión. Se lo voy a decir una vez más. Si usted no se ancla bien, si usted no agarra bien el ancla o no tira el ancla en los momentos difíciles de la vida, usted va a vivir una vida de desánimo, de desaliento, de desesperación y aún de depresión. Pero si usted se ancla en la esperanza de Dios, entonces nos va a dar estabilidad, nos va a dar firmeza, confianza, solidez, tranquilidad y aún seguridad. El ancla de Dios. ¿Me está escuchando, iglesia? Quiero compartir con ustedes tres cosas para cuál nos sirve el ancla de la esperanza. Primero, el ancla de la esperanza nos sirve para enfrentar los problemas cotidianos y habituales
de la vida. El ancla que Dios ha puesto a nosotros, que es una esperanza viva, esa nos da a nosotros la fuerza y la estabilidad para enfrentar los problemas cotidianos de la vida, problemas que regularmente vienen a la vida, porque verdad que es verdad esto de que usted se levanta en la mañana sin decirle al Señor: Señor, mándame un par de problemitas para poder experimentar el poder tuyo, la gracia tuya. Usted no le dice de esa manera, pero aunque usted no le diga al Señor: mándame unos problemitas en este día, y los problemitas vienen sin invitarlos. Son como aquellos que llegan a la casa sin ser invitados. Bendito sea el Señor. Pero hay que atenderlos, por supuesto. Ahora, dice la palabra del Señor en uno de los pasajes bien conocidos, en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, el profeta Jeremías le está escribiendo a un pueblo que está en cautividad en ese momento. Le está escribiendo a un pueblo que está en esclavitud en ese momento. Le está escribiendo a un pueblo que ha sido sacado de su tierra y llevado a una tierra lejana de donde ellos habían nacido. Me refiero a Jeremías, el profeta, cuando él habla acerca de la deportación que iba a tener el pueblo hacia Babilonia. Y él le dice, en medio de toda esta circunstancia, de esta tempestad, de estas olas grandes, él le dice que Dios había dicho: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos, dice Dios. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pueblo se encontraba cautivo, en necesidad, en opresión, en esclavitud. Y viene la palabra del Señor a ellos diciéndole: Dios ha dicho que Él tiene pensamientos positivos acerca de ustedes, que Él tiene planes positivos acerca de ustedes, que Él tiene planes y propósitos para bien para ustedes. Yo me imagino, ellos están en cautiverio. Ellos están en los momentos difíciles de su vida. Ellos están en escasez, están sufriendo soledad, habían sido sacados de la tierra de donde la Biblia dice de que Dios les había prometido a ellos que fluía leche y miel. Una tierra donde Dios, ahí estaba el templo, ahí estaba el arca, que por cierto vamos a predicar de eso en la semana que viene, de ese lugar hermosísimo que es el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Dice la palabra del Señor que ellos estaban en esa desesperación, en esa depresión, en ese desaliento, en esa soledad. Y viene la palabra de Dios para decirles: yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. En los momentos de desesperanza, de decepción, de desánimo, viene la buena palabra de Dios. ¿Y no es eso lindo de parte del Señor, hermano? Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado que cuando de repente le venían problemas serios a su vida y usted se encuentra en una encrucijada de la vida que el enemigo le pone continuamente. ¿Caminas por los caminos de Dios o caminas en contra de los caminos del Señor? ¿Sigues confiando en tu Dios o te regresas a tu vida antigua? Y usted en esos momentos llega y abre la palabra del Señor. Y sin pensarlo, Dios le lleva sus ojos a mirar un texto que en ese momento usted lo necesitaba, como el agua que la persona que va por el desierto. Y ese texto ministra su vida de una manera especial. No, posiblemente usted no ha experimentado eso. Pero no se preocupe, un día lo va a experimentar. Y no es desearle lo malo, simplemente es una realidad. Es el momento en que necesitamos esa buena palabra de Dios, esa palabra de esperanza. Y Dios le dice: yo tengo planes. Yo tengo planes. Dios le dice al pueblo en cautiverio: yo tengo planes. Dios le dice al pueblo en desesperación: yo tengo planes. Dios le dice al pueblo que estaba en ese desánimo, y le dice: yo tengo planes. Y los planes míos, los pensamientos míos, los propósitos míos son planes de bien y no de mal,
para darles a ustedes lo que ustedes desean y esperan. Mire, hermano, yo no sé si su vida en este momento es una vida, está viviendo en un tiempo de confusión, de dolor, de oscuridad, de repente está complicada su vida, hay angustia. Déjame decirle esto, hermano. Dios dice: yo tengo pensamientos excelentes para ti. Yo tengo planes oportunos para tu vida. Yo tengo propósitos divinos para tu vida. Yo tengo algo especial que Dios solamente puede hacer. Yo tengo planes para tu vida. ¿Me está escuchando, iglesia? Y no, porque eso levantó el ánimo, la motivación del pueblo de Dios. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir. Y si aprendes algo, añadiéndole al principio que te dije, si aprendías lo primero, aprende esto. Porque Dios le dice al pueblo de Israel, le dice: pueblo, yo le voy a dar las viñas, le voy a dar la prosperidad, pero van a tener que pasar por el valle de Acor como una puerta de esperanza. El libro de Oseas, que por cierto vamos a comenzar a estudiarlo el día viernes que viene. Oseas capítulo 2 versículo 15. El profeta le dice esto al pueblo: y le daré sus viñas desde ahí, dice la palabra del Señor, y el valle de Acor como puerta de esperanza. Y ahí cantarán como en los tiempos de la juventud, de su juventud, y como en los días de su vida de la tierra de Egipto. Usted sabe que el valle de Acor era el valle de los problemas. Era el valle de la desesperación, era el valle del dolor, era el valle de la desgracia, era el valle de la tristeza, era el valle de la dificultad, era el valle de la soledad. Y Dios le dice al pueblo a través del profeta Oseas: yo les voy a dar a ustedes las viñas, la prosperidad, pero van a tener que pasar por el valle de Acor como puerta de esperanza. Ahora, si no me entiendes todavía lo que Oseas le está diciendo al pueblo, permíteme aplicarlo de esta manera. Lo que Dios está diciendo es: mira, de repente vas a tener que pasar por un momento difícil. De repente las olas se van a levantar. De repente vas a pasar por un momento de enfermedad. De repente tu esposa se va a voltear contra ti. Tu esposo se va a voltear contra ti. De repente tu hijo, tu hija se va a voltear contra ti. Pero escucha eso: yo te voy a dar las viñas, la prosperidad, la bendición que viene por delante. Te la voy a dar cuando pases por el valle de Acor. Bendito sea el Señor. Ahora nos encanta las bendiciones, nos encanta la prosperidad, pero Dios dice: yo te voy a dar eso, pero te voy a dar el valle de Acor como puerta de esperanza. Dice la palabra del Señor: Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Dije, Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Nada de lo que pasa en la vida suya o en la vida mía pasa sin el filtro de Dios. Que Dios filtra aquello, que Dios lo permite aquello. Nada, aún las enfermedades o las crisis o los momentos difíciles de nuestra vida pasan primeramente por el filtro de Dios. Y Dios lo aprueba o lo desaprueba. Pero si lo aprueba y nos permite pasar por el valle de Acor, es porque después Él nos va a dar la bendición. Es porque después de pasar por la puerta del valle de Acor, Dios tiene una bendición especial para nuestras vidas. ¿Puede decir amén a eso? Si el creyente en Cristo Jesús se levanta en esperanza y vive en esperanza. Se lo voy a decir nada más. El creyente en Cristo Jesús se levanta en esperanza y vive en esperanza. Porque Dios tiene pensamiento de bien, planes de bien y propósitos de bien. Son pensamientos para nuestro bien, para nuestro beneficio y para nuestra bendición. Esos planes son excelentes, son oportunos y son divinos. Dice la palabra del Señor Pablo hablando de esto en Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, en la palabra dice Pablo: lo que ya tienes, entonces ¿para qué lo esperas? Porque ya lo tienes.
La esperanza se ve cuando aún todavía no tienes lo que tú esperas tener. Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos por la esperanza que se ve. No es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Pablo dice, la esperanza se ve cuando todavía no tienes lo que deseas tener, pero vives en gratitud al Dios que tú sabes que te lo va a proveer. La esperanza, sí, la fe es creer en Dios y la esperanza es esperar en Dios. La fe tiene que ver con confiar en Dios, pero la esperanza tiene que ver con vivir a la expectativa de lo que Dios va a hacer. No me escuchaste. La fe es creer en Dios, pero la esperanza es esperar en Dios. La fe tiene que ver con confiar en Dios, pero la esperanza tiene que ver con esperar en ese Dios, en el tiempo de Dios y en la forma de Dios. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y algunos pueden dar buen testimonio de eso. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego Pedro le dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y Él os establezca. El Dios de la esperanza. Ahora, número 2. No solamente el ancla de la esperanza nos sirve para enfrentar los problemas cotidianos de la vida, sino también el ancla de la esperanza nos ayuda a enfrentar los imposibles de la vida. Los imposibles de la vida. No voy a leer todo el texto en Ezequiel capítulo 37 porque estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen la historia esta o el pasaje este. Cuando Dios le llama al profeta Ezequiel y lo lleva a un lugar donde había un valle lleno de huesos secos. Y dice la Biblia, y estaban secos en gran manera. Estaban secos en gran manera. Pero Dios quería enseñarle a Ezequiel. Quería mostrarle que el Dios que Ezequiel servía, que el profeta servía, era un Dios que podía traer esperanza aún en los imposibles de la vida. No me escuchaste. Dios quería llevar primeramente a Ezequiel a un momento de reflexión y hacerle ver que el Dios que él servía, el Dios que había sido llamado para ser profeta de ese Dios era capaz de cambiar la situación imposible en algo posible. Él le dice la palabra del Señor que Dios le pregunta al profeta y le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán esos huesos? En la palabra le dice, ¿habrá posibilidad de vida en estos huesos secos? ¿Volverán a vivir estos huesos secos? Y el profeta le responde de una manera muy sabia, Señor, tú lo sabes.
Tú lo sabes. Entonces el Señor le dice, ahora profetiza esos huesos. Escúchame esto. Y si algo aprende esto. El profeta no empezó a decir, pero Señor, los huesos no tienen oído. ¿Cómo van a escuchar? Él no empezó a decirle, Señor, te voy a dar una clase de anatomía, un estudio del cuerpo. Te voy a dar una clase, Señor, para enseñarte de que los huesos no pueden escuchar. Ezequiel no comenzó a hacerle eso, a decirle eso al Señor. Dice la Biblia, él simplemente obedeció. Y dice la Biblia, y obedeció y profetizó como se le fue dicho. Profetizó como se le fue dicho. Déjame aplicar eso por si acaso no lo entendiste. ¿Cuántas veces nosotros estamos delante de una agitación y que parecería imposible o que es imposible para nosotros? Y Dios nos pide que hagamos algo que parecería fuera de lugar. Como al profeta le dice, háblele a los huesos, profetízale a los huesos. Y nosotros no hacemos lo que el profeta hizo, simplemente obedecer. Nosotros empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a decir al Señor, ¿por qué razón aquello no puede ser posible? No diga amén tan fuerte, pero así es. Nosotros muchas veces empezamos a cuestionar a Dios o a decirle al Señor, permítame, Señor, darte una clase de finanzas, porque parece que tú no sabes cómo está la situación acá en la tierra. O permíteme, Señor, darte una clase de medicina, porque parece ser que tú estás un poquito atrasado en la cuestión de la medicina y esta enfermedad que yo tengo es una enfermedad que no tiene cura, Señor. El profeta dice la palabra del Señor que él profetizó y le dijo, huesos. Cuando él habla a los huesos, dice que carne empieza a ponérsele a los huesos. Piel empieza a salir a los huesos. Y luego que se forma aquel gran ejército, estaban ya formados, pero no tenían vida. Entonces Dios le dice al profeta, profetiza al espíritu para que tengan vida. Dice la palabra del Señor, profeticé pues y me fue mandado y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor de los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense en aquel momento cuando estaba aquel valle lleno de huesos secos y empezaron a moverse y ensamblarse cada hueso con su hueso. Imagínense el ruidajo de huesos que había. Aunque yo sé que algunos de ustedes no tienen que imaginarse mucho. En la mañana cuando se levantan el hueserillo empieza a moverse. Se levanta la esposa y le dice, me despertaste con los ruidos. Dice la palabra del Señor, y miré y he aquí tendones sobre ellos y cubrió carne y cubrió su piel, cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El versículo 37:9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran manera. Escucha esto, hermano, el profeta simplemente obedeció y lo imposible se hizo posible. Él solamente obedeció y lo imposible se hizo posible. Yo te animo, hermano o hermana, a que el ancla de la esperanza que Dios ha puesto en tu vida te sirva para
ver las posibilidades aún en lo imposible. Ahora uno puede pensar y decir, bueno, ¿cuáles son mis imposibilidades? Bueno, déjame ayudarte en esto, y posiblemente alguno de esos son imposibilidades tuyas o cosas que tú has visto como cosas imposibles. Quizás la salvación o la transformación de un ser querido. Quizás tú miras la vida de aquel ser querido y dices, esto es imposible. Este hombre o esta mujer no creo que va a cambiar. O posiblemente el cambio de un hijo, que tú estás orando y orando y orando y orando y miras en lugar de mejorar la vida de aquel muchacho, vea que empeora la vida de él. Y tú dices, es imposible que este muchacho venga a los caminos del Señor. O posiblemente tú miras a una de tus familiares y están metidos en drogas, en vicios. Y tú oras y oras y oras y miras que eso no cambia. Y dices, es imposible. O posiblemente tienes a un familiar con alguna enfermedad crónica. Y dices, esta persona simplemente no tiene sanidad. Esta persona simplemente es posiblemente que en estos días muera. Es imposible de la vida. El regreso de un hijo pródigo, el imposible de la vida. Aquel hijo que se ha alejado, aquel esposo que no quiere nada de Dios, imposible de la vida. Déjame dejarte algo aquí, hermano. El ancla de la esperanza nos ayuda a mirar a nosotros posibilidades aún en lo imposible. Ahora, esa esperanza, escúchame bien aquí, hermano, esa esperanza no viene de personas. Esa esperanza no viene de los parientes. Esa esperanza no viene de las posiciones ni de las posiciones ni las posesiones, o posiciones y posesiones. Suenan cerquita las dos. Pero no vienen de ahí. La esperanza nuestra viene de nuestro Dios solamente. Viene únicamente de parte de Dios y exclusivamente de parte de Dios. Por eso en Hebreos dice, mantengámonos firmes en la esperanza que hemos profesado, porque fiel es el que ha hecho la promesa. Y todo lo que tiene esperanza en Cristo Jesús se purifican a sí mismos. Ahora termino diciendo el tercer punto. El ancla de la esperanza no solamente nos ayuda a enfrentar los problemas habituales o cotidianos. El ancla de la esperanza nos ayuda a enfrentar las imposibles de la vida. Y el ancla de la esperanza nos ayuda a enfrentar el final de la vida. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, que si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe que en la Biblia, la palabra del Señor, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos enseña dos cosas? ¿Cómo debemos de enfrentar la vida aquí en la tierra? ¿Y cómo debemos de enfrentar la muerte aquí en la tierra? La palabra del Señor, ese libro que usted tiene, que lo lee en la iglesia y en la casa nunca lo lee, ese libro que en la mañana cuando viene a la iglesia lo desempolva para que no vaya a hacer mucho polvo. Alguien dijo esto, que si los cristianos se juntaran todo el día, un solo día en la mañana, y todos limpiaran su Biblia, hiciera una ¿cómo se llama? Esa tormenta de arena, de tierra, de arena, no sé, de polvo, tanta tierra que aguarda durante la semana o durante el mes, que tristemente es, no cabe decir aquí, tristemente es de que hay cristianos, yo solamente le llamo cristianos porque pues han confesado a Cristo como Señor y Salvador, pero por las obras está muy lejos, que no leen la palabra del Señor. ¿Sabe usted, hermanos, que hay personas que
se asisten a las iglesias creyentes, evangélicas, lavadas por la sangre de Cristo, que hablan en lenguas, brincan y saltan, y no leen la Biblia durante la semana. Ese es mi tema ahorita, ¿no? Pero cabe decirlo. 2, 3 me inspiraron a decirlo eso. Lee tu Biblia, hermano. Lee tu Biblia, hermana. Déjate de leer al Chanoco, el Mimín Pingüín. Lee la Biblia. Ok, volviendo al... La Biblia nos enseña cómo enfrentar la vida y cómo enfrentar la muerte. La Biblia. La Biblia es esa palabra que ancla nuestra vida cuando estamos en los problemas. La palabra de Dios. Dijo Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Los que estamos en Cristo tenemos esperanza. Pero para ello hay que venir a Cristo, hay que vivir para Cristo, hay que permanecer en Cristo para que un día reinemos con Cristo. Te lo voy a decir una vez más. Para que usted y yo podamos mantener esta esperanza y Cristo sea nuestra esperanza, tenemos que venir a Cristo, vivir para Cristo, permanecer en Cristo, y entonces reinaremos con Cristo. Tenemos un ancla, una esperanza de un hogar celestial, hermano, de un lugar en el cielo. Ahora, yo no sé si eso le causa algo adentro de usted. Que usted sabe de que hay un hogar para usted y que Dios lo está preparando para cuando usted llegue. Se lo voy a decir nada más. Yo no sé si a usted le mueve algo, que usted sabe que cuando usted parta de este mundo, que un día vamos a partir, cabe decir. Cuando usted y yo salgamos de este carapacho, cajón, estuche, tenemos una casa, una habitación, un edificio, una mansión hecha por Dios mismo. Para que usted y yo podamos gozar de una eternidad en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, escúchame bien, hermano. No hay tormenta, no hay dificultad, no hay cosa difícil que pasemos en la vida, en esta vida actual, que pueda movernos a nosotros de esa esperanza que un día estaremos en el cielo con todas las huestes celestiales y, por supuesto, con nuestro buen Salvador Jesucristo. Y tenemos escucha esto, un edificio, dice el apóstol Pablo, una casa. Y esta ancla de la esperanza nos mantiene firmes, estables, inmovibles en la esperanza de ese hogar celestial. Ahora, no solamente eso. Dice la palabra del Señor que tenemos esta ancla de esperanza, nos sostiene firmes de la herencia incorruptible que nos espera a nosotros. Pedro dice más bien: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros.
Mira, hermano, no hay tormenta en la vida actual que nos pueda mover de esa esperanza. De cuando nosotros partamos, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, esperándonos, reservada en los cielos para nosotros. Ahora, no solamente eso, tenemos una ancla de la esperanza de la vida eterna. Jesús dijo: yo soy y yo les doy vida eterna, y no pereceréis jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Todos atravesaremos el velo de la muerte, la puerta de la muerte, todos. Y necesitamos una ancla nosotros, necesitamos una ancla de la esperanza que tenemos de la vida eterna. Te lo voy a decir nada más. Todos vamos a atravesar eso, esa realidad. Y necesitamos una ancla sólida, firme, segura de que tenemos una vida eterna por delante. Ahora, usted y yo necesitamos estar bien fundamentados en esta esperanza, enraizados en esa esperanza, porque es el ancla de nuestra fe, es el ancla de nuestra vida, perdón. Usted y yo necesitamos estar bien fundamentados en esta esperanza, bien enraizados en esta esperanza. ¿Para qué? Para poder enfrentar los problemas cotidianos que suelen llegar, para poder enfrentar los imposibles de la vida y para poder enfrentar el final de la vida. Ahora, sea que enfrentemos los problemas cotidianos o los imposibles de la vida o el final de la vida, en Jesucristo hay esperanza. Sea que enfrentemos problemas cotidianos o imposibles de la vida o el final de nuestra vida, en Jesucristo hay esperanza. Permíteme terminar con un himno que yo crecí con este himno. En otras palabras, en el lugar donde yo me congregaba, se cantaba muy continuamente este himno. Y aquí en la iglesia lo cantamos en tiempo atrás, muy continuamente. Dice: en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue el instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Y termina diciendo: mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey, y es Jesucristo mi refugio. Ponte de pie. Yo no sé si tú quisieras venir al altar para fortalecer tu esperanza, para enfrentar las situaciones difíciles de la vida, del diario vivir. No sé si tú quieras venir al altar. No sé si tú quieras venir al altar para decirle: Señor, yo estoy enfrentando algunos imposibles y necesito la fe en ti, Señor. Necesito el ancla, Señor, de la esperanza. No sé si quieras venir al altar.
Yo no sé, quieras venir a decirle: Señor, yo quiero esa ancla de la esperanza para enfrentar los últimos tiempos o mi tiempo de partida. Quiere venir delante del Señor. Mientras cantamos este canto, alguien va a orar por ti. Alguien va a pedir una bendición especial. Ven. Gloria sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos honra y te damos gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Dios, yo te pido de una manera especial que hables a tu hijo, a tu hija, Señor. Que ministres a tu hijo, a tu hija, Señor. Que le hagas ver, Señor, que la esperanza es un ancla firme y segura. Que la esperanza es aquello que nos mantiene sólidos, firmes y seguros. Ministra, Señor, a tu hijo, a tu hija, Señor, que está enfrentando algunas situaciones adversas en el diario vivir, Señor. Ministra la vida de él o de ella. Ministra la vida, Señor, de aquel que está enfrentando ciertas cosas que para él o ella son imposibles de cambiar. Ministrale. Ministra, Señor, aquel que está pensando, Señor, en su partida de esta tierra, Señor. Ministra su vida, Dios. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La pobre embarcación. De rodillas a Cristo. Clamé y el huracán. Deshecho fue al instante. Deshecho fue al instante. A la voz de Dios. Sí, Señor, así es, así es Cristo, la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos, y aún los ayes, de temor, terminan por siempre, con mi supremo Rey. Es Jesucristo. Es Jesucristo mi Rey. Sí, Señor. Gracias. Ministra la vida de tu hijo, tu hija, Señor. Ministra lo más profundo del ser de tu hijo, tu hija, Señor Dios. Su mente turbada, Señor, su corazón quebrantado, Señor, sea ministrado por ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios. La ola reposó y en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Dígalo otra vez. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi Rey.